Para poder ingresar vectores dentro de MATLAB, los vectores que ingresamos, siempre tenemos que ingresarlos entre corchetes. Por ejemplo, vamos a escribir un vector, ¿no?, cuyos elementos son 1, 2, 3 y 5. Estos vectores siempre tienen que ir ingresados entre corchetes y tienen que ir separados por comas. Los elementos de una misma fila siempre pueden estar separados por espacios en blanco también, o también pueden separarse por comas. Por ejemplo, el vector que acabamos de escribir, vamos a sobreescribirlo, pero ahora los elementos ya los separamos por espacios en blanco, ¿no? Y nos damos cuenta que arroja el mismo vector. Y por ejemplo, los vectores que estamos ingresando ahora se están almacenando dentro de la variable ANS. Nosotros ya sabemos que cuando nosotros no le damos variables a los vectores o a los valores que estemos ingresando por nuestro command Windows de MATLAB, entonces siempre estos valores se van a almacenar en una variable automática que crea MATLAB llamada ANS o ANS. Entonces al vector también nosotros le podemos dar un nombre, ¿no? Por ejemplo, le podemos poner de nombre B y podemos poner que B es igual al vector 1, 3, 4, 5 y 9, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros vemos ahora que nuestro vector ya se está almacenando dentro de la variable B. Igual nosotros podemos ver dentro de nuestro workspace, nosotros ya podemos ver los valores de las variables que se han generado, ¿no? Entonces siempre va a estar la variable ANS que se generó al inicio, y también nosotros podemos ver la variable B, que es del nuevo vector que acabamos de generar. Ahora, como nosotros también ya sabemos, estas variables se pueden sobreescribir. Por ejemplo, aquí nosotros hemos creado el vector B, cuyos valores son 1, 3, 4, 5 y 9, ¿no? Entonces este vector B nosotros lo podemos sobreescribir, y para poderlo sobreescribir lo único que tenemos que hacer es simplemente poderle cambiar los valores a dicho vector. Por ejemplo, lo estamos sobreescribiendo, este vector B le estamos cambiando los valores, ¿no? Entonces ahora ya cambiaron también en nuestro workspace, ya cambió el nombre de la variable. Eso quiere decir que esta variable se ha sobrescrito. En MATLAB, otra de las ventajas de MATLAB es que también nosotros podemos crear vectores, ¿no? Podemos crear vectores con saltos con una estructura definida. Por ejemplo, nosotros podemos crear un vector con saltos, de repente que vayan de 2 en 2 o que vayan de 3 en 3. Supongamos que yo creé mi vector vec, de nombre vec, ¿no? Y yo quiero que este vector vaya desde el 1 hasta el número 20. Desde el 1 hasta el número 20, y que este vector se cree con intervalos de 2 en 2, ¿no? Entonces yo defino primero el primer número en donde va a empezar mi vector, defino los saltos que va a dar mi vector, ¿no? Cada cuánto va a dar. Por ejemplo, aquí está definido de 2 en 2, y el último valor de mi vector. Entonces de esa manera es como empieza con el número 1 y se le van sumando 2, 2, 2, 2 hasta llegar al último valor. En este caso llega hasta el valor 19, ¿no? Entonces no podría llegar hasta el valor 20. En el valor 19 ya se para, porque el siguiente valor sería el 21 y ya no cumple la condición que le estamos dando. Por ejemplo, si nosotros queremos tener otro vector que vaya desde el 0 hasta el 3 hasta el 15, entonces nosotros lo creamos de la siguiente manera: valor inicial 0, espaciado de 3 en 3 y el valor final 15. Y entonces el vector que nos arroja sería un vector que empieza en 0, ¿no? Y que aumenta siempre en 3 hasta tener como último valor, hasta tomar como último valor el número 15. En este caso sí ha llegado a tomar como último valor el número 15. Dentro de los saltos nosotros también podemos definir un vector que tenga saltos de tipo 1, o sea que vaya de 1 en 1, ¿no? ¿Cómo hago yo para poder definir un vector que te saltos de 1 en 1? Por ejemplo, yo puedo definir mi mismo vector b que vaya desde el 0, ¿no?
En este caso ya no necesito poner el intervalo, nada más de 0 a 15, y automáticamente mi programa va a coger mi vector, va a crear un vector que vaya desde el 0 hasta el 15 con saltos de 1. Lo que también podemos hacer dentro de las operaciones con vectores es que nosotros podemos obtener una componente determinada de nuestro vector o de algún vector ya creado, ¿no? Por ejemplo, voy a invocar a mi vector vec, que es un vector que está definido de 0 a 15 con saltos de 1 en 1. Y por ejemplo, si yo quiero sacar el cuarto valor de vec, lo único que tendría que hacer es colocar en mi command Windows vec el nombre de mi vector y entre paréntesis el número del index. En este caso yo quiero el 4, entonces en el index yo pongo 4 y lo que me va a arrojar es el valor número 4 del vector que yo ya he creado anteriormente, ¿no? Del vector que ya está almacenado previamente en nuestro programa. Por ejemplo, en este caso yo estoy trabajando con un vector que tiene de tamaño número, el número de tamaño del vector es de 0 por 16, perdón, de 1 por 16, ¿no? Es de una fila por 16 columnas, sería un vector fila. Entonces, ¿qué sucede si yo quiero invocar a la componente número 17? Es una componente que no existe dentro del vector. Entonces lo que hace el programa es arrojarme un mensaje de error donde me dice que el index excede las dimensiones de la matriz, o que en este caso excede las dimensiones del vector, que es del vector con el que estamos trabajando, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si es que lo que yo quiero es tomar más de una coordenada, o yo quiero sacar más de un valor de mi vector, ¿no? Lo único que tengo que escribir es primero invocar al vector, y luego de poder invocar, de haber invocado al vector, yo defino las coordenadas, yo defino los números, la posición, el index del vector, ¿no? El index que yo quiero saber, la posición que yo quiero saber dentro del vector. Por ejemplo, que yo quiero saber cuál es la posición número 3, que en este caso sería el número 2, y cuál es la posición número 5, que en este caso sería el número 4. Yo lo voy a determinar y lo que me arroja pues es la posición, el valor dentro del vector de la posición número 3, que sería 2, y de la posición número 5, que en este caso sería 4. También otra de las variantes dentro de los vectores y de las posiciones es que yo puedo extraer un rango de coordenadas dentro de mi vector. Por ejemplo, seguimos trabajando con el vector vec, y si yo quiero que en este vector vec yo quiero extraer las coordenadas, o yo quiero extraer los valores del vector desde la posición 6 hasta, por ejemplo, la posición 8, lo único que hago es escribir el nombre del vector y entre paréntesis el index del vector, ¿no? Que en este caso yo quiero que vaya desde el index número 2 hasta el index número 8 con intervalos de 1, así es como está definido. Entonces me mostrará el valor de las posiciones desde acá, ¿no? Posición número 2, 3, 4 hasta llegar a la posición número 8. Aquí tenemos la posición 2, que se refiere a la posición, al valor número 1, y hasta la posición número 8, que vendría a tomar el valor número 7 dentro de mi vector vec. Entonces de esa manera yo extraigo un cierto rango de valores de un vector, de una variable ya definida previamente, no de una variable que ya ha estado almacenada dentro de mi programa. Ahora lo que vamos a hacer es aprender a manipular vectores. Por ejemplo, yo tengo mi vector cuyo nombre, bueno, le vamos a definir un vector con nombre vector, una variable vector cuyo nombre va a ser vector. Este vector va a tomar valores 3, 7, 9 y 11, ¿no? Aquí tengo mi vector ya definido, mi vector b de
que tiene 4 valores, en este caso sería 3, 7, 9 y 11. A este vector b, por ejemplo, yo le quiero sumar un escalar, ¿no? Una suma de un vector más un escalar. Lo único que yo tendría que hacer es ubicar mi vector b, y le sumo el número 3. En este caso lo que sucede es que este escalar se va a sumar a todos los miembros de mi vector. Entonces este sería la suma de un vector más un escalar. Por ejemplo, podemos nosotros crear un vector de nombre vector 2. A este vector 2 podemos definirle ciertos valores. Por ejemplo, pongámosles el valor de 13, el valor de 15, pongámosle el valor de 17 y pongámosle también el valor de 19 a nuestro vector 2. Entonces yo ya tendría mi vector, mi variable vector y mi variable vector 2, ¿no? Entonces lo que tendría que hacer ahora es sumar dos vectores. Entonces para sumar dos vectores simplemente yo invoco a los dos vectores. Sería el vector de nombre vector más nuestro vector 2. Y de esa manera es como yo estoy sumando mi vector más mi vector 2, ¿no? En este caso sería 3 más 13, 16, 7 más 15, 22, 9 más 17, 26 y 11 más 19, 30. Y es así como se efectúa una suma de vectores dentro de MATLAB. ¿Qué es lo que sucede si lo que nosotros queremos ahora es multiplicar un vector por un escalar? Lo único que yo tengo que hacer, por ejemplo, yo tengo ya definida mi variable vector, y esta variable vector lo que vamos a hacer es multiplicarla por 3.5, ¿no? Entonces simplemente escribo vector por el escalar, y es así como se va a efectuar la multiplicación de cada miembro de vector por el escalar que nosotros hemos definido. Ahora, dentro de operaciones con vectores, ¿qué sucede si lo que yo quiero y si lo que nosotros queremos es efectuar un producto punto de un vector? Recordemos que el producto punto de un vector, por ejemplo, si nosotros tenemos un vector u definido por u1, u2, u3 y un vector b definido por b1, b2 y b3, el producto punto de u por b sería multiplicar, ¿no?, miembro a miembro. Por ejemplo, el primer elemento del vector u, que sería u1 por b1 más u2 por b2 más u3 por u3, y eso lo que me arroja pues es un valor escalar. Lo que vamos a hacer ahora es poder probar nuestro producto punto. Para poder efectuar nuestro producto punto escribimos el comando doc, y dentro del comando doc escribimos los vectores a los que vamos a multiplicar. Por ejemplo, escribimos la variable vector y escribimos la variable vector 2. Entonces es así como nosotros obtenemos el producto punto, que vendría a ser un escalar. Este escalar resulta de la multiplicación de el primer elemento de la variable vector por el primer elemento de mi variable vector 2 más el primer elemento de mi variable vector, el segundo elemento, perdón, de mi variable vector por el segundo elemento del vector 2 más el tercer elemento de mi variable vector más el tercer elemento de mi vector 2 más el cuarto elemento de mi vector, de mi variable vector, por el cuarto elemento de mi vector 2. Y toda esa suma lo que me arroja es el producto punto de vector por el vector 2. ¿Y qué es lo que sucede si es que lo que nosotros queremos es poder encontrar la longitud de un vector, ¿no? La longitud de un vector, o también con lo que nosotros le conocemos como la norma de un vector o la magnitud de un vector. Todo vector tiene magnitud, ¿no? Tiene su módulo.
Ahora, ¿qué sucede si lo que yo quiero es saber, bueno, para empezar, si lo que yo quiero saber es el tamaño de un vector antes de poder hallar su módulo o de poder hallar la norma del vector? Por ejemplo, antes de hallar la norma vamos a hallar el tamaño del vector. Para poder hallar el tamaño del vector, lo que tengo que escribir es el comando len y la variable en la que se encuentra definido nuestro vector. Por ejemplo, vamos a determinar el tamaño del vector 2. Len escribimos más nuestra variable que sería vector 2, y como nosotros vemos en nuestro workspace, nuestro vector 2 tiene 4 elementos, entonces el tamaño de nuestro vector 2 sería 4. Si nosotros queremos saber el módulo de nuestro vector o la norma de nuestro vector, lo hacemos con el comando norm. Escribimos norm más el nombre de la variable, por ejemplo la variable vector. Vamos a trabajar con nuestra variable vector y nosotros hallamos el módulo. Esto quiere decir que es la longitud o la magnitud de nuestro vector, ¿no? Que en cálculo matemático vendría a ser la raíz cuadrada del primer elemento al cuadrado más el segundo elemento al cuadrado, y así una suma sucesiva hasta el último elemento al cuadrado. Ahora lo que nosotros podemos hacer a partir de haber hallado el módulo de nuestro vector es poder determinar también su vector unitario. El vector unitario de un vector, entonces, si nosotros ya tenemos el módulo, sería igual a 1 sobre el módulo del vector por el vector. En este caso estamos trabajando con la variable vector porque el módulo también corresponde a la misma variable. Y nosotros determinamos de esa manera nuestro vector unitario, ¿no?, de nuestro vector.